Bueno, pues según Popeye, de la relación entre Pablo Escobar y los cabecillas del M-19, nació la idea de que Cuba y Nicaragua se convirtieran en socios estratégicos del cartel de Medellín. Todo esto para el envío de cocaína a los Estados Unidos. Ven, Popeye, yo leí en tu libro sobre el gobierno cubano y las drogas. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Realmente el contacto fue directamente con Raúl, que Raúl era el que prestaba toda la infraestructura del ejército para llegar en los aviones desde México, porque la condición de Raúl Castro era que los aviones llegaran de México y no de Colombia, y con bandera de México. Y era el que prestaba las pistas, él guardaba la droga, él con sus hombres de confianza, que los que ejecutaron después lo hicieron para limpiar la revolución, porque se le iban a venir los norteamericanos, porque la invasión era inminente. Realmente habemos 9 personas que sabemos del tráfico en Estados Unidos, Rasguño lo sabe, hay 9 personas pilotos, personas que manejaron dinero. El tráfico es real, eso nació desde Nicaragua. El que llevó al contacto con Pablo Escobar y Raúl Castro fue Álvaro Falla, del M-19, que fue el que llevó a Pablo Escobar a Panamá y después lo llevaron a Nicaragua. Porque Pablo está en Panamá y Noriega, porque Noriega era el perro de Centroamérica. Él trabajaba con la CIA, con la DEA, con la mafia, con los contras, con el UNO, trabaja con todos. Y entonces cuando los norteamericanos lo presionan, él entrega unos laboratorios, porque Tranquilandia lo pasan para el tapón del Darién, y él entrega los laboratorios y entrega los aviones. Ahí es cuando Pablo Escobar huye en su Learjet del aeropuerto de Panamá. Huye, se monta en un avión con Barry Seal, con el piloto que después fue informante, pero ya Barry Seal ya era informante. Pablo Escobar estaba metido en un entronque complicado ahí. Pablo Escobar huye con Barry Seal y vuelan a Nicaragua, llegan a Managua. Ahí lo espera el presidente del país. Lo espera en la época, se me escapa el momento, pero el que era clave en esto era Daniel Ortega, que era el rebelde que estaba frenteando la lucha de los sandinistas. Lo esperan allá y de ahí montan el entronquín de drogas, de nuevo. Lo espera Daniel Ortega personalmente. Daniel Ortega personalmente y hasta Álvaro Falla también. Lo esperan allá. Porque Álvaro Falla ya llega el mexicano, llega Jorge Luis Ochoa Vázquez y llega Pablo Escobar. De ahí hacen el entronquín de la droga otra vez, pues ya trayendo la droga ya preparada en Colombia, porque en Colombia en esa época no había sembrados de mata de coca, sino que traían del Perú y de Bolivia la pasta de coca, y entonces ya montaron laboratorios en Colombia y se llevaba directamente la droga en aviones pequeños a Nicaragua y de ahí en grandes aviones a los Estados Unidos. Ahí es donde hace el vuelo Barry Seal, que Barry Seal fotografía a Pablo y fotografía al mexicano. Y vuela a Estados Unidos y ya Barry Seal se queda. Cuando Pablo Escobar ve a Barry Seal en las noticias que es informante y Barry Seal, y Pablo Escobar sale inmediatamente de Nicaragua y llega al aeropuerto de Medellín, porque la pista de Pablo Escobar no tenía autonomía para el día. Llega al aeropuerto de Medellín, inmediatamente va en un helicóptero y se esconde ya en su infraestructura y no vuelve a salir, se da cuenta que está en mucho peligro. Y ahí es cuando él ordena la muerte de Barry Seal, que es financiada por Jorge Luis Ochoa Vázquez. Porque realmente Barry Seal pues, estaba muy encima de los Ochoas. Lo mataron en New Orleans. No, en Baton Rouge, Luisiana. Sí. ¿Qué pasó y cómo llega Pablo a Cuba? O sea, cuéntame un poquitico de eso. No, Pablo realmente nunca estuvo en Cuba. El que llevaba el contacto entre Pablo Escobar, voy a hablar de un dios. Eso me han criticado mucho por eso, que me ponga el detector de mentiras. Yo mismo le entregué en el aeropuerto de México unas cartas así de este grosor al Nobel Gabriel García Márquez para entregarle a Fidel para Raúl Castro, para Fidel y Raúl Castro de Pablo Escobar. ¿Y qué decían esas cartas? Las cartas no sabía porque eran manuscritos de Pablo Escobar. Algún día saldrán a la luz pública porque eran manuscritos de Pablo Escobar. Pues no eran a máquina, porque yo escribo muy bien a máquina con los 10 dedos, y cuando una carta, cuando no era para una persona muy personal, porque escribir a máquina es antipersonal. Él le gustaba escribir a Pablo. El contacto era el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, era la persona que era el contacto entre ellos. Realmente el tráfico de droga, el que hablaba directamente con Raúl Castro, era el Cocodrilo, señor de apellido Avendaño, que fue ejecutado hace poquito en Costa Rica. ¿Cómo llegó la estructura del cartel de Medellín a Cuba? Por intermedio del M-19, llegan a Raúl Castro. Porque realmente el sueño de Pablo Escobar era conseguirse Pablo Escobar era un visionario del delito. Pablo Escobar fue el primero que hizo los cilindros bomba en Colombia, pero no lo supo hacer. Él cogía, por ejemplo, la dinamita y les colocaba cilindros con gas y los estallaba, pero no estallaban. Se desapachurraban y botaban el contenido, pero no estallaban. Y él era inquieto con eso. Después él empezó con los submarinos. El sueño de él era que los rusos prestaran un submarino para invadir de cocaína a los Estados Unidos, por intermedio de Cuba. No lo pudo conseguir porque los rusos no le cooperaron.
Él llega ya a Cuba por intermedio del M-19, llegan a Cuba, donde Raúl Castro, y trabajaron durante más de 3 años. Yo estuve en la cadena del narcotráfico, yo estuve en Cayo Hueso, en la Florida, en la punta, en Cayo Hueso estuve yo ahí. Ahí se recibían las lanchas, ahí estaban las caletas, de ahí pasamos a Boca Ratón, donde están las caletas madre. Boca Ratón es un barrio de Estados Unidos, de ricos, de millonarios, de Miami. En Boca Ratón les dimos un manejo de eso profesional, bien hecho, nada de cadenas de oro, nada, sino entramos, salíamos como salen las personas a trabajar en los Estados Unidos y entrábamos a almorzar y volvíamos. Solamente era la única salida de la caleta y se sacaba la droga, hoy se entraba. Era una cosa bien manejada profesionalmente. El tráfico de drogas dejó más de $100 millones para la Revolución Cubana. Es real, lo de los cubanos es real y fue con Raúl Castro. Raúl Castro enviaba a 2 cubanos a Medellín, nosotros recogíamos los cubanos, los llevábamos donde Pablo Escobar y hablaban directamente. Inclusive Raúl Castro le mandó un arma de la revolución a Pablo, de regalo. Por Cuba no se manejaba el dinero que se manejaba en Cuba era para pagar todo lo que ellos cobraban ahí. Pero realmente la droga entraba a Miami, se comercializaba en Miami y el dinero se traía a Medellín. ¿Y cómo hacían ustedes para hacerles llegar ese dinero, los $100 millones que me dices? Los 100 millones no es de una sola vez, no. Durante todo el tráfico. ¿Cuánto duró esto? Más de 3 años. Bueno, hacemos otra pausa y ya regresamos con mucho más de las confesiones de Popeye.